Estaba pensando por dónde partir y voy a optar por partir por la contingencia, es decir, por el escenario duro inmediato. Y voy a señalar un argumento inicial. Desde la suscripción del Pacto de Nueva Imperial en 1989 e inicios de la democracia 1990 hasta la fecha han transcurrido 35 años. En estos 35 años se han producido aproximadamente entre 8 y 9 comisiones asesoras presidenciales para abordar de una u otra manera el tema indígena. Yo diría que de estas 9 comisiones asesoras presidenciales hay 3, históricamente las más relevantes. La primera, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, constituida por el presidente Elwin en 1991, y cuyo legado histórico más relevante, y que está vigente hasta hoy día, fue la Ley Indígena 19.253, aprobada por el Congreso Nacional por unanimidad el 5 de octubre de 1993. La segunda comisión, que a mi juicio es la más ejemplar, la más histórica, es la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato, constituida por el presidente Lagos en el año 2001, y que concluyó su labor a fines del 2003, y en noviembre del 2003 le entregó al presidente un documento que a la fecha tiene 600 páginas, en donde la virtud más importante de ese informe fue que la comisión puso a todo Chile frente a un espejo. ¿Qué significa eso? Que la comisión reveló ante el país históricamente la suma de las injusticias cometidas por el Estado Nacional a lo largo de casi 200 años en contra de los pueblos indígenas, y en particular en contra del pueblo mapuche. Por supuesto que no se quedó solo en el diagnóstico, capítulo primero, sino que luego en el capítulo segundo, en ese informe se describen las raíces, los fundamentos de la actitud que el Estado tuvo con los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular, en forma directa o indirecta, siendo cómplice en muchos momentos de la historia de Chile, como también haciendo vista gorda frente a las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas, en particular el despojo territorial, cuya historia está extremadamente certificada por el historiador Martín Correa en su libro, precisamente, Historia del Despojo. La tercera comisión, que tiene un valor importante, es la Comisión Presidencial Asesora, constituida por la presidenta Bachelet en el año 2015, para abordar particularmente el problema de la Araucanía. Es la primera de las 9 comisiones que tiene un carácter localista, territorial, pero que logró establecer un conjunto de recomendaciones que, sumadas a las recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, constituían las bases esenciales para que el Estado pudiera acometer las soluciones necesarias para encaminar la resolución del conflicto. Luego aparece la Comisión de Paz y Entendimiento, una comisión que se instala de manera tardía, porque la virtud de las otras 3 comisiones presidenciales es que se instaló casi rápidamente. El presidente Elwin en 1990 es electo presidente, en 1991 la comisión ya estaba constituida. El presidente Largo es electo en 2001 ya la comisión de Nueva Verdad estaba constituida. La presidenta Bachelet es elegida en 2014 y ya en 2015 tenía instalada la Comisión Presidencial de la Araucanía. Pero esto fue fruto de un trabajo previo de expertos indígenas y no indígenas que colaboraron con las campañas presidenciales de los 3 presidentes mencionados y que lograron sensibilizar a la clase política posteriormente gobernante para hacerse cargo de este tema. Y ahí yo observo una deficiencia estratégica fundamental en el caso del gobierno del presidente Boric, porque no había un equipo programático suficientemente constituido antes de la elección propiamente tal. E incluso cuando se instala el presidente el 11 de marzo del 2022, acuérdense ustedes, ocurre el conflicto de Temucuicui,
que fue un conflicto que se generó, digamos, sorpresivamente, pero no tanto, sino porque hubo una improvisación en la manera de iniciar el gobierno en materia de política indígena, que fue catastrófica, porque incluso la ministra del Interior recientemente nombrada, Isquia Siches, a los 3 meses de ocurrido aquello tuvo que dejar el cargo. Eso reveló, al menos para muchos de nosotros, que no había política indígena. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Es que como resultado de la crisis de Mocuicuy, rápidamente se constituyó una propuesta programática que fue dada a conocer por el presidente Boric en su primer mensaje a la Nación ante el Congreso Nacional el 1 de junio del año 2022. Y ahí él presentó una oferta al país para decirle, mire, de esta manera vamos a abordar la problemática indígena. Entre otras cosas, se comprometió a impulsar la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Cuestión que incluso en algún momento el propio presidente Piñera también lo pensó, y lo pensó también la presidenta Bachelet, y también lo planteó el presidente Lago. Pero misteriosamente o inexplicablemente esa propuesta o ese compromiso que se anunció al país el 1 de junio del 2022 desapareció de la agenda presidencial hasta hoy día. Y no hemos tenido nunca una explicación de qué es lo que pasó con aquello. Y segundo, en ese discurso del 1 de junio del 2022 sentó las bases iniciales de una tarea que significase abordar el conflicto indígena, así lo denominan en el mensaje presidencial, y dejó la idea de que algo se iba a hacer. Luego entendimos que lo que se iba a hacer era formar una comisión presidencial. José Bengoa, que fue el primer director, el primer encargado de la Comisión Especial de Pueblo Indígena en el año 1990, en un reciente artículo en Le Monde Diplomatique, haciendo un análisis del informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, comenzó con una frase que me llamó mucho la atención, porque él dice que cuando los gobiernos tienen dificultades para elaborar una propuesta o no se sienten seguros de avanzar con voluntad política en la solución de ciertos temas, constituyen comisiones presidenciales. Increíble. Y entonces aparece el anuncio de la Comisión de Paz y Entendimiento 1 año y medio después del anuncio presidencial del 1 de junio del 2022. En noviembre del 22, en Villarrica, el presidente anuncia la Comisión de Paz y Entendimiento. Y señala que esa comisión se va a instalar al año siguiente, marzo del 2023. Pero por algunas razones, no sé cuáles, no se pudo lograr la instalación de la comisión en marzo del 2023. Algunos de nosotros, por tener contacto con fuentes gubernamentales, dijimos, miren, no se atrasen tanto porque ya llevamos 1 año y medio de gobierno y el tema indígena está ahí candente. Bueno, la comisión se instala finalmente el 1 de junio del 2023 en el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, un acto oficial en La Moneda. Y ahí se consagra la idea de que una comisión asesora presidencial se hará cargo de elaborar una propuesta para abordar el tema del conflicto indígena. Y la comisión comienza su función. La comisión tiene, y tal vez Alfredo nos puede ilustrar qué es lo que pasó, pero la comisión tenía como fecha de entrega de su informe noviembre del 2024. Luego se anunció que la comisión entregaría su informe en enero de 2024. Y se pasó finalmente al siguiente mes, que fue marzo, y finalmente terminamos en abril del 2025. 3 atrasos. Ninguna de las comisiones presidenciales anteriores demoró sus plazos. Todas fueron entregadas en el plazo instalado por los presidentes de la República. Entonces yo saco una conclusión de que algo pasó ahí, ¿verdad? Seguramente para perfeccionar, profundizar más, seguramente, pero algo ocurrió. Entonces, y entro al tema segundo, yo soy partidario de terminar con las comisiones asesoras presidenciales para los pueblos indígenas. No más. Claro, porque desde 1990 hasta el 2025 han transcurrido 35 años. 9 comisiones asesoras presidenciales, 3 potentes informes presidenciales, sumemos ahora el 4. Y pareciera ser que las cosas siguen un rumbo extremadamente lento,
muy lento, en el cual ahora estamos con el riesgo de que de las 21 recomendaciones oficiales presentadas por el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, el presidente priorizó 5 en cadena nacional, hablándole a todo Chile. Y entre esas 5 hay 2 que son relevantes, que yo las relevo porque creo que son las que van a determinar el éxito de este proceso. Una es el reconocimiento constitucional. Se repone la idea del reconocimiento constitucional. No hay redacción del texto. La Comisión no propone una redacción de un texto. Por lo tanto, queda abierto el debate para el Congreso, porque el Congreso es el que tiene que aprobar, en este caso, la reforma de la Constitución. Y esa reforma de la Constitución, para incorporar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas a la Constitución chilena, requiere 4/7. Y aquí yo pregunto, ¿todos los parlamentarios de los oficialismos están disponibles y en línea para aprobar esa propuesta? Debieran estarlo. Pero no es suficiente. No tenemos parlamentarios suficientes para aprobar el reconocimiento constitucional. Vamos a tener que pedirle voto a un sector de la derecha. Ese es un interrogante que queda en el camino. La segunda, la más importante, es la consulta. Porque la consulta indígena que se plantea en el informe de la comisión tiene que ver con algo que Alfredo lo planteó muy bien al comienzo. A los indígenas hay que proveerles el desarrollo y acceso efectivo a que ellos puedan aplicar sus derechos, como todos los chilenos, con sus tierras. Y por lo tanto hay que construir una nueva manera, tanto sea de comprar y entregar tierras, como también de que éstas puedan ser administradas con esta autonomía que tenemos todos los chilenos de hacer lo que queramos con nuestras propiedades. Porque de otra manera, la instalación de las restricciones que instaló la ley indígena 19.253, que le impone a las tierras indígenas que no pueden ser vendidas, no pueden ser arrendadas, no pueden ser enajenadas, no pueden ser hipotecadas, etc., constituiría en el fondo una discriminación hacia el pueblo mapuche. Y entonces, cuando se consulta a los mapuches de las 70 localidades, porque esta es una consulta que está muy limitada, será el pueblo mapuche que dirá, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que se reforme la ley indígena. Estamos de acuerdo en que los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 que se establecieron para proteger la tierra por su carácter ancestral sean reformados. Si eso es así, el informe tendrá un éxito político y que el pueblo mapuche tendrá que aceptarlo. Pero si no es así, es decir, que las comunidades no van a aceptar esa fórmula, entonces y si además en el Congreso no se logra el reconocimiento constitucional, adiós informe. Entonces yo digo, no más informes. Se lo digo al gobierno que viene, sea de centro izquierda, de izquierda, progresista o no, sea de derecha, no más informes. ¿Por qué razón? Porque en 35 años hemos acumulado toda la información necesaria para resolver el conflicto indígena, y el problema de la no resolución tiene que ver con voluntad política. ¿Por qué el presidente Piñera congeló el proyecto de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y la creación del Consejo de los Pueblos en enero del 2018? Después que la presidenta entregó formalmente, después de 2 años de consulta a todo el país, el proyecto constitucional y el plebiscito constitucional, la consulta constituyente indígena. Los gobiernos tienen que dar respuesta de aquello. No han tenido voluntad política suficiente, de derecha o de izquierda. Y esto también es autocrítica para el movimiento progresista, que no es suficiente levantar banderas mapuches en las manifestaciones, sino que votar en el Congreso y tomar las decisiones que corresponden para que se restituya lo que el informe de la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevos Tratos señaló con absoluta nitidez: resolver las injusticias cometidas por el Estado en contra de los pueblos indígenas. Y eso significa dar respuesta a la demanda de tierra. Para la respuesta a la demanda de tierra hay muchas soluciones, ¿eh? Una de ellas es la fórmula neozelandesa respecto al pueblo maorí. Un acuerdo político, económico, financiero. Muchas de las tierras que fueron usurpadas durante el régimen militar, mediante el decreto de ley 2568 hasta adelante, son tierras ancestrales, que fueron entregadas a terceros. Muchas de esas tierras cayeron después en el dominio de empresas forestales. Pues bien,
Las empresas forestales acumulan cientos de miles de hectáreas en todo el sur de Chile. Tiene que haber un acuerdo de Estado con las empresas forestales para decirle, mire, les compro estas tierras que necesitamos para entregárselas a los indígenas, y entonces esto es un compromiso de 10 años, qué sé yo, para pagarlo por el Estado. Y termino con algo que escuché durante los debates anteriores. Algunos personeros se escandalizan porque se supone que el valor que fijó la comisión como para restituir tierras de 4.000 millones de dólares, y rasgaron vestiduras en la prensa, en la televisión, en los diarios. ¿Cómo es posible que se plantee ese gasto oneroso al Estado? Bueno, yo digo, bueno, pero si el Estado de Chile, desde el régimen militar, ¿cuánta plata le entregó a los privados? El Mercurio, la banca, las empresas forestales, subsidios, el decreto 701. Miles de millones de dólares. ¿Y quién rasgó vestidura por aquello? Nadie. O muy pocos. Y ahora cuando se dice, necesitaremos instalar 4.000 millones de dólares para resolver el problema de tierra, sectores conservadores dicen, es escandaloso. Esa plata es escandalosa. Entonces, ojo, falta de voluntad política en los gobiernos progresistas. Falta de voluntad política en la derecha. Y falta de compromiso real para buscar una solución que signifique que el conflicto de tierra se entienda que la solución del conflicto de tierra, la paz en Chile, tiene un precio, no es gratis. Y el Estado, cuando comprenda que construir la paz no es gratis, que tiene que invertir, bueno, ahí están los 4.000 millones, por supuesto, pero no se van a gastar nunca en un año o 2 años. Se tendrá que hacer un compromiso a lo largo de varios años. Pedir préstamos al BID, lo que sea. Lo que se ha hecho antes para salvar a otros grupos privados que entraron en crisis económica, y el Estado acudió rapidito a ayudarlos, con miles de millones de dólares. Entonces, falta voluntad política. Entonces yo digo, mire, ¿sabe qué? Terminemos. Yo le diría al gobierno, si fuera el gobierno nuestro progresista, yo le diría, mire, ¿sabe qué? No más comisiones presidenciales. Lo que hay que hacer, apenas entra el gobierno, levantar todos los proyectos de ley y las necesidades suficientes para empezar a resolver esto ya, tomando en cuenta todos los informes de todas las comisiones. Y a un gobierno de derecha le diría, mire, si usted no quiere conflicto, si no quiere tensión, bueno, entra a resolver, pues. Y ahí tiene todo en la mesa. Muchos informes que le van a decir exactamente qué es lo que se requiere hacer, y usted verá lo que hace, ¿verdad? Pero si el gobierno próximo dice, vamos a hacer un diálogo nuevo, vamos a crear una nueva comisión presidencial asesora, yo diría, mire, ¿sabe qué? Basta. Entonces, me parece que es un momento oportuno para poner el tema en un sentido más práctico para el futuro. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias a los tres. Nos quedan unos minutos para hacer una última vuelta de 5 minutos cada uno. Antes de eso, comentar dos cosas.